Amén. Dios lo bendiga, hermanos. Siempre les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre bienvenido a la casa del Señor. Porque siempre digo, podríamos estar en nuestras casas sentados, viendo otras cosas, pero bendito sea Dios que pusieron ustedes su corazón de venir aquí a escuchar palabra de Dios, venir aquí en la presencia del Señor Jesucristo. Agradezco al Señor por este privilegio tan grande que el Señor me ha dado de impartir su palabra, porque el Señor es el que hace su voluntad, y también los hermanos también por tomarme en cuenta, y siempre uno es agradecido y gracias a Dios. Si se ponen de pie, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Malaquías. Muchos esperaban el 10, pero todavía no. 6. Malaquías 3:6. Con todo lo tienen, confirmen con amén para que todos lean la palabra de Dios. Aleluya. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardáis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de devolvernos? Hasta allí nada más. Vamos a levantar una oración mensaje que el Señor nos va a dar esta hora. Padre amado que estás en los cielos, gracias Padre Dios mío por un día más, Señor Jesucristo. Sé que Padre Dios mío lo vas a hablar, Padre, esta hora, Dios mío, en nuestro corazón, Dios Señor Jesucristo. Úsame, Padre Dios mío, Señor, como un canal, Padre Dios mío, Señor Jesucristo. Ciertamente, Padre Dios, soy, Señor, poco, Padre Dios, lento, Dios, en tu escritura, Dios, Señor, pero que seas tú, Padre Dios mío, Señor, poniendo esa gracia en mi boca, Padre Dios mío, Señor, para que esa semilla, Señor, llegue a un tierra, Señor Jesucristo, fértil, Padre, y con el tiempo va a dar su fruto, Padre Dios mío, Señor Jesucristo. Y Dios, Padre Dios, Señor, me has dado este privilegio de ver, Señor, que cada vez, Padre Dios mío, cuando la semilla es depositada, estoy viendo los frutos con mis ojos, Dios mío, Señor. Gracias, Padre Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Amén y amén. Como siempre, hermano. Que nomás no vayan a dormir. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta palabra, hermano, dice, esta Sagrada Escritura, en el último que leímos, dice la palabra que volveos a mí, dice el Señor, y yo volveré a vosotros. Sé que el Señor nos hace una llamada, y el nombre del tema que puse esta hora, un llamado a volver al Señor. Sé que el mismo Escritura nos está hablando ahorita, que nos volvemos al Señor. Si ustedes se brincan al 18, vamos a leer este último versículo y vamos a entrar bien centrados. 3:18. Leemos todos juntos y vamos a entrar. Dice, si no lo leo, ustedes escuchan. Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y en el que sirve a Dios y el que no sirve, no le sirve. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de Israel el Señor ha escogido y ha dado un pacto al pueblo de Israel para que sea diferente a los demás pueblos cercanos. Dios ha escogido al pueblo de Israel para que sean ellos pueblo escogido y santo de Dios.
Dios ha escogido al pueblo de Israel para que ellos levanten el nombre del Señor en tiempos difíciles, en tiempos donde todos han perdido la esperanza, y el pueblo de Israel ha dado la esperanza. Dios ha levantado el pueblo de Israel para que lleve el nombre de Él a todo pueblo. Sin en cambio, dice la palabra de Dios que también ellos, por ser el pueblo de Israel, ellos han fallado al Señor. En muchas maneras han fallado, ir atrás de las cosas paganas, dioses paganos, a deleite de ellos. Han perdido muchas bendiciones que el Señor les tiene a ellos, dice la palabra de Dios. Por eso el Señor les da un llamado a ellos para que se vuelvan al Señor. Es la diferencia de ellos, que ellos tienen que marcar una gran diferencia entre las naciones, tienen que dar un buen ejemplo, tienen que llevar el nombre del Señor, tienen que demostrar lo que ellos están viviendo según lo que dice la palabra de Dios. Mas sin en cambio, hay parte donde la palabra nos enseña que los hombres del Señor se apartaron de Dios, iban atrás de dioses ajenos como los reyes y también como el pueblo del Señor. No sé si ustedes se acuerdan cuando el Señor les sacó el pueblo en Egipto y casualmente dice la palabra de Dios que subió Moisés en el monte a orar y el pueblo de Dios le levantó un becerro de oro. Entonces la palabra de Dios siempre ha escogido ese pueblo para que lo adoren, pero el pueblo en cualquier oportunidad ellos siempre buscaban la manera de cómo apartarse de las cosas de Dios. Por eso el Señor extiende un llamado a ellos, que ellos se vuelven al Señor. Gloria a Dios. Porque dice la palabra de Dios que el Señor ha dejado una ordenanza a ellos, como cuando Él habla también a Josué, que no se aparta de la ley, que no se aparte el libro de su boca, que no se aparta de la palabra de Dios de Él. Pero muchas maneras de los pueblos de Dios siempre se ha apartado, han inclinado a otras cosas. Amén. Y Dios ha tenido siempre la misericordia de ellos, siempre sabemos eso, que Dios siempre ha tenido su misericordia hasta ahora. Gloria al Señor. Hasta hoy en el día el Señor ha tenido misericordia sobre ellos, dice la palabra de Dios. Ahora vamos ahorita en nuestros tiempos, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es el Señor Jesucristo, que nos compró a sangre a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros no teníamos precio. Nosotros éramos perdidos, no teníamos derechos. Pero más en cambio el Señor ha dado su vida. Siempre vamos a repetir esto cada vez que vamos a predicar, porque Dios es el centro del mensaje. Jesucristo es el centro de nuestro mensaje. Si hay algo erróneo que uno trae, si hay algo que no está escrito en la palabra de Dios, yo siempre les digo, no es válido. Vamos a hablar lo que es la palabra de Dios y lo que está escrito. Y nuestro centro del mensaje siempre va a ser Jesucristo. Gloria al Señor. Y en este nuevo pacto, el Señor ha escogido. ¿A quién creen ustedes que el Señor ha escogido? A la iglesia. ¿Y qué conforma la iglesia? Nosotros mismos que estamos sentados ahorita y los que están en otra iglesia. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor ha escogido, porque dice el Señor que ha venido a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. ¿Cuántas veces el Señor ha venido al pueblo de Israel? Como Él dice en el Mateo, dice, he venido a juntar, dice, a todo lo que está perdido, mas en cambio ustedes no me aceptaron. Dice Él que ha venido a juntar como la gallina junta sus polluelitos, dice, pero más en cambio no lo recibieron. Gloria al Señor. Amén. Entonces el Señor ha escogido a la iglesia, que somos nosotros, que conforma la persona que somos nosotros. Y el Señor nos ha dado una tarea que nosotros tenemos que llevar. Y tenemos que ser diferentes de los que están afuera. No sé si me están entendiendo de lo que empecé a hablar.
empecé a hablar que el pueblo de Israel, el Señor ha escogido en sus tiempos a llevar a su palabra, a ser unas personas diferentes que los demás cercanos. Ahora nosotros tenemos que ser diferentes a las personas que no vienen a la casa del Señor. Tenemos que ser diferentes a no hacer las cosas que ellos hacen. Esa es lo que el Señor, la tarea que el Señor nos está dando, y por eso el Señor nos dice esta hora que tenemos que volver al Señor, cada uno de nosotros que nos mantenemos lejos del Señor Jesucristo. A veces, hermano, déjame decirle que decimos venir aquí a la casa de Dios, pero realmente nuestro corazón no está aquí en la casa del Señor. A veces nos sentamos allí atrás y estamos pensando otras cosas. Venimos en la casa del Señor y realmente no hay un cambio en nuestras vidas. Venimos a escuchar palabra de Dios, cuantas veces nos exhorta la palabra de Dios, cuantas veces habla la palabra de Dios, y no hay un cambio en nuestras vidas. Seguimos siendo los mentirosos, seguimos siendo los chismosos, seguimos siendo los pleitistas, seguimos siendo los que levantan la voz a su esposa. O sea que no hay un cambio realmente en la vida cristiana, que el Señor ha dejado a nosotros una tarea, ser diferente que los demás. Amén. Ciertamente cualquiera va a decir no somos perfectos, ciertamente dice el Señor que tenemos que seguir los pasos de Él. Tenemos que seguir los pasos de Él, porque Él ha dicho que vamos a tener nosotros aflicción, nunca nos ha dicho que vamos a tener victoria. Vamos a tener aflicción, el que sigue la palabra de Dios va a tener aflicción, va a tener todo lo que el Señor ha pasado. Dice la palabra de Dios que ellos lo maltrataron, lo escupieron y un montón de cosas lo han hecho al Señor. Entonces, ese es el desprecio que nosotros tenemos que cargar si alguien habla mal de nosotros, si alguien nos critica, si alguien habla que no sirve uno aquí en la casa de Dios, pues esa es la carga que tienes que llevar. Pero el Señor nos habla a cada uno de nosotros que tenemos que ser diferentes que el pueblo que nos rodea, la gente que nos rodea, las personas que no son parte del cristianismo. Les pongo un ejemplo. Si nosotros vivimos en una casa donde esa persona no va a la iglesia y sabemos que su vocabulario de ellos no es tan agradable, pero si usted es un hijo de Dios, va a tener esa contemplanza, esa aptitud de poder contenerte, de hablar cosas incoherentes con ellos. Mas sin en cambio, a veces hacemos lo contrario. Ahí estamos hablando igual que ellos, comportando igual que ellos, como dice Jeremías 15:19, dice, no vuelven a ellos, sino que ellos vuelven a ti. O sea que no tenemos participante con ellos, sino que tenemos que jalarlos, tenemos que ser un imán a traerlos en la casa de Dios. Pero a veces, hermano, nuestra forma de vivir no es lo que aquí en la casa del Señor. Venimos aquí a la casa de Dios y decimos al Señor, perdónanos Dios, y nos caímos en una rutina y no nos ponemos ni en nuestra parte de poder hacer un cambio a nuestras vidas. No nos ponemos ni un poquito de nuestro esfuerzo para cambiarnos. Y Dios nos ha dicho siempre a nosotros que seamos un ejemplo, una luz en la oscuridad. Una luz que tiene que brillar cuando ya no hay esperanza. Dice la palabra de Dios, yo me estaba viendo hace rato, estaba escuchando en mi audífono una palabra del tanque de Bethesda, o Bethsaida, no sé cómo se llama ese tanque, no lo puedo leer ahorita. Pero dice la palabra de Dios que había un hombre ahí. Todos conocen esa historia. Ella tenía tiempos de estar ahí esperando. Dice la palabra que tenía que llegar un ángel para burbujar el agua, según la tradición de ellos, la creencia de ellos, como algunos cristianos que todavía están en esa creencia. Pero Jesús llega ahí en ese lugar y dice el Señor,
quiere ser sanado. Y este hombre, yo me pongo a analizar la escritura, yo la leí, y yo me pongo a analizar porque él empieza a decir, no dice sí, sino que él empieza a decir un montón de listados. Cuando él llega, nadie lo ayuda, nadie lo carga, y empieza a dar un montón de quejas, y el Señor le estaba preguntando que si él quería ser sano. ¿A qué voy a esto? Sino que el Señor siempre está con nosotros. En esas pruebas que nosotros estamos pasando, el Señor siempre dice: salte de donde estás. A veces ponemos un montón de pretextos de seguir a Dios, como este hombre, un montón de pretextos de seguir al Señor, pero Dios nos ha dado la victoria, siempre va a estar con nosotros, enfrente de nosotros. Él va a estar caminando con nosotros. Es difícil de creer como este hombre ya tenía décadas de esperar ahí, porque son como, si no me equivoco, como 20 y tanto, 30 y tantos años estaba esperando el milagro que pasara. Mas sin en cambio Dios en un instante lo sanó. Entonces lo que yo digo, el Señor en ese nosotros que no podemos salir, Dios nos puede sacar en un instante. O sea que lo que digo, que no es excusa de no buscar las cosas de Dios. Volvemos a donde estamos. Entonces Jesucristo, ese es el actor de nosotros, que tenemos que ser un diferente gente a los demás, marcar la diferencia. Acuérdense que dice la palabra de Dios que nosotros somos como el sal de la tierra. Un sabor. El sal dice que también sirve para que no se descomponga la carne. O sea que es así, nosotros estamos delante de Dios, algo que tiene que diferenciar a los demás, algo que tiene que poner una diferencia con el Señor. También podemos poner ejemplo en el tiempo de Israel, como le estaba diciendo, que el Señor en el tiempo de Egipto, el faraón es como representante como del mundo que estamos viviendo actualmente. Entonces Dios siempre ha marcado una diferencia entre esos dos mundos. El Señor ha mostrado su mano delante de esos dos mundos. El Señor siempre ha mostrado que Él es el Dios, Él es el único que tenemos que servir a nosotros, porque ellos tenían dioses a todo lo que ellos creen, pero el Señor es el único Dios que tenemos nosotros, es el único Dios, y mostró también su poder. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Entonces, el Señor también ha dado al pueblo del Señor, ha dado la tierra prometida. Si ellos llegaran a llegar a su meta, ahora el Señor nos ha dado a nosotros una nueva vida. El Señor nos va a dar coronas, nos espera, tierra nueva, mares de cristal. O sea que nosotros, hermanos, estamos más bendecidos aún si podemos ver la realidad, si podemos nosotros a observar de otra forma. Nosotros tenemos mucho del Señor nos ha dado. El pueblo de Israel, el Señor le ha dado la tierra prometida que el Señor le dio, pero vemos que esos tiempos como ellos batallaron a llegar también a la tierra prometida, y muchos no entraron. Muchos no llegaron. Entonces en estos tiempos de la iglesia, y también como dice la palabra de Dios, muchos no van a llegar. Tal vez hay algo que nosotros nos afecta espiritualmente para seguir al Señor, y el Señor nos está hablando de esta hora que tenemos que volver a Él. Estamos lejos de Él. Aunque estamos aquí sentados, estamos lejos de Él. ¿A quién le está diciendo el Señor, volvemos a mí? Al pueblo del Señor. A ese pueblo que el Señor ha escogido, y le dice Él, volveos a mí.
nos está llamando para que nosotros pondremos a caminar recto delante de Dios, para que Dios haga un cambio en nuestras vidas. Porque hermano, ya es tiempo que nosotros marcamos la diferencia, venir aquí en la casa de Dios, sentarnos, y va pasando el tiempo y hay muchos de nosotros que tenemos ya tardado el Señor. Hay muchos de nosotros decimos todo el tiempo, dicen que viene Jesucristo y nunca viene, ya me cansé de esperarlo. Amén, amén. Pero más en cambio el Señor va a venir en cualquier hora. Dice la palabra de Dios que acuérdense que un día es como 1000 años al Señor. O puede ser que 1000 años es un día, o sea que no sabemos el tiempo exactamente, ni los ángeles, dice la palabra de Dios, solo Él sabe cuándo es el tiempo. Y cuando Él viene, ¿dónde estamos nosotros esperando a Él? ¿Estamos marcando esa diferencia? ¿Estamos nosotros marcando esa diferencia o vamos a parecer lastimosamente como los fariseos? ¿Quién exhortó al Señor más? ¿Será que los que estaban afuera, los que le llamamos nosotros pecadores, los que están haciendo mal? ¿A quién el Señor exhortó más? Al pueblo de Él, a los que estaban ahí sentados escuchando, a los que estaban ahí en las bancas, a los que estaban ahí sentados escuchando la palabra de Dios. A eso lo exhortó el Señor. Porque dice Él que solo ellos se visten delante del pueblo, se jactan de lo que hacen, mas en cambio han olvidado la misericordia de Dios y vivir justo delante de Dios y caminar en la rectitud del Señor. Entonces nosotros tenemos que examinarnos antes de que llegue el tiempo, el juicio del Señor, como dice ahí el mismo Malaquías, el día de Jehová y grande y terrible. No nos conviene tener al Señor como enemigo, ustedes saben eso. Porque hay un lago está hecho a Satanás, lago de fuego. Y a eso lo hicieron a él, pero todo aquel que quiere practicar las cosas del mundo, le quiere practicar lo que el mundo ofrece, los beneficios que el mundo ofrece, porque le puede llamar, porque la carne eso le gusta hacer. Cualquiera que me diga lo contrario, no es cierto. Porque al carne le gustaría estar sentado en la casa, viendo otras cosas, haciendo otras cosas, chismoseando en la casa, o lo que sea, o hablando mal de su hermano, o X cosas. Nunca va a querer sacar provecho de lo que es del Espíritu. Entonces, si nosotros no queremos sacar provecho, no queremos buscar de Dios, entonces vamos a ser partícipe con el diablo, que es el Señor ha dejado un lugar donde Él va a llegar, y Él lo sabe. Él lo sabe, por eso va a llegar un tiempo que lo van a soltar más de lo que es, y va a llevar hasta los que ya son escogidos. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Los escogidos van a ser engañados por Él. Entonces, hermano, tenemos que examinarnos cómo estamos delante de Dios. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Será que estoy haciendo una diferencia? ¿Será que el carácter que ando, será que yo estoy tratando de cambiarlo? O algo tenemos que hacer delante del Señor para que Él nos ayude. Porque el Señor va a venir por un pueblo sin mancha y sin arruga. Siempre el Señor ha dicho en Tesalonicenses que Él va a venir por un pueblo sin mancha y sin arruga. Alguien que está lavando su ropa cada rato, alguien que cualquier manchita ya anda lavándolo. ¿Usted me entiende? En oración, en súplica, delante de Dios que fallaste, pidiendo perdón al Señor diario por lo que tú estás haciendo. Porque el Espíritu que el Señor nos ha dado nos pone una tristeza tan profunda en el corazón para que usted se arrepienta,
lo que está haciendo. Aleluya. Pero si usted hace algo malo y no siente nada, entonces clama al Señor para que te da un espíritu que te tiene que decir que tienes que arrepentirte. Gloria a Dios. Aleluya. Porque yo una vez le digo a uno de mis hermanos que trabajaba conmigo, ya no trabajan ahorita, pero trabajaron conmigo, y digo, ¿por qué estoy triste? Le digo, yo estoy bien en la mañana. ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me dan ganas de llorar? Le digo. Me dice, examínate, me dijo. Él tiene más conocimiento un poco de la palabra de Dios. Examínate y pregúntale al Señor dónde has fallado, le digo. Porque esa tristeza puede ser que tú hiciste algo malo, le digo. O puede ser que no has buscado al Señor lo suficiente y te está llamando y buscas. Entonces el Señor nos da un espíritu nosotros para que nosotros no nos perdamos. Ese espíritu de Dios está en medio de nosotros, está en nuestro corazón. Gloria al Señor. Tenemos que marcar la diferencia, hermano. Tenemos que nosotros caminar con el Señor. No sé si ustedes se acuerdan de Enoc, que marcó la diferencia en esa generación, porque esos tiempos había mucha maldad en ese pueblo, las gentes caían en mucha perversidad, dice la palabra de Dios, hacían tanta maldad como en nuestros tiempos actuales ahorita. Hay que tanta cosa hace la gente ahorita, tanta malcriadez que existe alrededor de nosotros. Ya no quieren buscar de Dios. Si ustedes se dan cuenta, no en este lugar hay muchas partes que no hay mucha gente que quiere buscar de Dios. Así es, amén. Se han apartado de la verdad y te aseguro que la mayoría de ellos saben la palabra de Dios, conocen la palabra de Dios, pero son aquellos que le dieron lugar al enemigo y ya lo tienen ganado, y ahora para regresarlos ya no quieren buscar de Dios. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios ahorita, que tenemos que volvernos a Él, nosotros que estamos aquí adentro, más todavía volvernos al Señor, porque vienen pruebas como ahorita lo que está pasando acerca de nosotros. Está pasando una prueba donde nosotros tenemos que clamar más al Señor. Tenemos que clamar más al Señor. Aleluya. Amén. Si tuviéramos ese temor al Señor como lo que algunos están teniendo, eso sería bueno, buscar más de Dios, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El que tiene temor a Dios no es que tenga miedo, sino que es un temor fallar a Dios. Es sabio. Aunque tiene todo un montón de dinero, eres millonario, eres doctorado, sacaste muchos títulos, pero si no tienes temor de Dios, eso nada sirve. Aunque digas que eres sabio intelecto, pero si no tienes a Dios, no tienes el temor de Dios, eso nada sirve. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tenemos que nosotros marcar la diferencia como Enoc. Tenemos que caminar con el Señor. Tenemos que andar en las manos de nuestro Señor Jesucristo, como Enoc andaba caminando con Dios. Y Enoc simboliza la iglesia también. Tenemos que andar caminando con Enoc, con el Señor. Tenemos que andar en la mano del Señor y decir: Señor, ayúdame a caminar, porque es que es difícil llegar a la prueba, hermano. Y soy sincero, cuando estamos en la prueba, ahí es donde tenemos que ver si realmente estamos hechos de algo. El Señor ha dado un cambio en nosotros. Ese es cuando llega la prueba, tenemos que ver a dónde el Señor ha trabajado en nosotros, a dónde nosotros también estamos parados. ¿Y qué es lo que hizo el Señor con Enoc? Si algunos de nosotros ya hemos estudiado la palabra de Dios, hemos leído, es el Señor que lo llevó. Simboliza la iglesia. Antes del tiempo el Señor lo llevó. Entonces el Señor también, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Y antes que viene el tiempo malo, que sabemos muy bien que son tres años y medio donde viene la gran tribulación, nosotros ya no estamos gozando con el Señor.
No sabemos el tiempo, les digo, no sabemos la hora, pero tenemos que estar preparados, tenemos que tener en nuestro corazón que el Señor va a venir. No sabemos cuándo, pero el Señor va a venir. Amén. Gloria a Dios. Va a ir, venir por su iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios que Enoc fue arrebatado en el cielo con el Señor, y así va a ir la iglesia. Dice también, José también marcó la diferencia en un lugar donde vivió. Sabemos muy bien que José también en Egipto también marcó la diferencia. Sabemos muy bien que cuántas oportunidades ha tenido él para salir, para maldecir, para hacer tantas cosas, porque sabemos muy bien que sus hermanos de él lo echó en el pozo y también lo vendieron y también fue esclavizado. O sea que tenía tanta oportunidad de alejar de Dios, mas en cambio se mantuvo en su fe. Eso lo podemos traer como una prueba también a nuestras vidas. Tantas cosas nos pasan cuando estamos buscando las cosas de Dios. ¿Cuánto no nos pasa al buscar las cosas de Dios? Cuando busques más de Dios, se levanta más cosas de encuentro de usted. Cuando usted se mantiene fiel en su fe delante de Dios, es donde se levanta el diablo a zarandearlo, a tratar de hacer cosas para que usted pierda la fe. Gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros tenemos que ser fiel en nuestra fe, tenemos que ser alguien diferente en estos tiempos tan difíciles que están pasando. Tenemos que marcar la diferencia. Ya es tiempo que nosotros seamos fieles al Señor Jesucristo. Dice el Señor en el tiempo de Jeremías que él se cansó y dijo: yo me voy a divorciar con este pueblo, dijo. ¿Por qué? Porque el Señor también llega a su tiempo que Él se cansa de tanta maldad del hombre. Él es justo, Él es fiel, Él es nuestro abogado, pero también Él es Jehová grande, terrible, de la palabra de Dios. O sea que nosotros nos conviene Dios a nuestro lado. Él es misericordioso, Él es fiel, Él es el grande, Él es el proveedor, Él es el dador de la vida, Él es el que quita la vida. Por eso Dios nos llama para que nosotros volvemos a Él y marcar una gran diferencia entre la generación donde estamos viviendo estos tiempos y dejar un buen legado a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que están siguiendo los pasos de los que están ya más enfrente. Imagínate que los que están enfrente lo están llevando al suave, más lo van a llevar suave los que vienen atrás de nosotros. Imagínate que los que están enfrente lo están llevando tardado al Señor. Imagínate que los que están enfrente, cuando llega la prédica, no ponen atención, y cuando está hablando, el que está predicando pone atención. Entonces todo eso, el ejemplo van a seguir los que vienen atrás de nosotros. ¿Cuál es la diferencia que estamos marcando entonces? Si lo que tenemos que nosotros trabajar en la obra del Señor y ponernos en la brecha. Porque yo, la verdad, yo le pongo de ejemplo, que cuando estaba yo más muchachito, venía a la iglesia y al igual salía afuera también. Hay una vergüenza decir, pero también estaba escuchando música mundana, o sea que un pie adentro, un pie afuera, o sea que, pero déjame decirle que el Señor se va a cansar un día y también va a tener su consecuencia. Aleluya, gloria a Dios. El Señor se cansa de eso, va a llegar una consecuencia donde el alma va a doler para que usted se venga y dar su vida al Señor completamente.
El Señor se cansa de tanta hipocresía y el Señor también pone un alto. Porque déjame decirte, si el Señor ha puesto su mirada en usted, no puede escapar delante de Dios. Por amor a usted, dice la palabra de Dios, pierde un trabajo para que vuelva al Señor, o pierde su familia para que vuelva a Dios, porque Dios ha puesto su mirada en usted. Dios ha puesto su mirada que usted es un valiente, usted es un guerrero en las manos de Dios, usted es una guerrera en las manos de Dios. Ha puesto el Señor su mirada en usted. Usted no tiene escapatorio, tiene que seguir. Si ha fallado al Señor, dígale al Señor que lo perdona y está firme. Ya no anda jugando de cristianismo, ya anda jugando que un día sí, un día no, sino que tiene que poner a la brecha. Ya no estamos para jugar. Nuestros tiempos están cerca. No sé si ustedes se dan cuenta que el tiempo va, pero como luz de la aurora, dice la palabra de Dios, el tiempo va rápido. Sé que tenemos que nosotros pedir perdón a Dios y ponernos a trabajar delante de Dios. Poner nuestro cinturón y trabajar en las cosas de Dios. Porque eso de un pie afuera, un pie adentro, hermano, no trae nada bueno. El Señor es celoso. No comparte su reino. No comparte su reino con nada. Él es celoso por usted. O sea que tenemos que nosotros servir a Dios. Tenemos que clamar a Dios. Tenemos que decir al Señor que nos saca de donde estamos, para que Dios nos ayude a apartarnos de todo mal. También podemos poner ejemplo como Job, un hombre justo, dice la palabra de Dios. Y bien dice que Satanás llegaba en los cielos. ¿Y cómo va a hablar el Señor de usted? Viste, mi hijo justo, recto. Así te va a reconocer el Señor. Viste, mi hijo Job, justo, recto. Aún por sus hijos clamaba. A los hijos sabían qué estaban haciendo, pero él clamaba por ellos. Los hijos sabían dónde estaban perdidos jugando por ahí, pero él clamaba por sus hijos. Tal vez el hijo llevaba así tranquilo como cuando era yo más chamaquito, cortaba. Pero él clamaba por sus hijos. Pero él marcó la diferencia. En un mundo donde todos alrededor de él también es igual que en nuestros tiempos, se podría decir que en lugar de alguien nos viene a ayudar, nos viene a quitar la fe, la un poquito fe que tenemos. Aún su esposa maldice a Dios por lo que estaba pasando sobre él, pero él se mantuvo fiel, marcó la diferencia, no falló su fe. ¿En qué vamos a nosotros a hacer algo, una diferencia? Tenemos que hacer una diferencia. Daniel también marcó la diferencia. O sea que hay un montón de ejemplos nosotros podemos poner. ¿Cuáles son esos hombres que marcaron la diferencia? Ahí podemos sacar nosotros un ejemplo. ¿Cuántos hombres marcaron la diferencia? Donde el mundo también les ofrecía otras cosas. Porque acuérdense que Daniel en el tiempo de Babilonia, dice la palabra de Dios, que había banquetes enfrente de ellos, pero ellos en cambio no quisieran participar en esas cosas. Les ofrecieron tantas cosas, pero ellos quisieron estar bien delante de Dios que al hombre. Igual en estos tiempos, ahorita, ¿cuándo no ofrece el mundo a nosotros? Para que nosotros salvemos de las cosas de Dios, el mundo ofrece tantas cosas, vicios, no venir a la casa de Dios, tantas cosas nos puede sacar en la cosa de Dios.
Mas sin en cambio nosotros como pueblo escogido de Dios, como la iglesia que el Señor nos ha escogido, nosotros tenemos que mantenernos fiel y mostrar esa diferencia entre el mundo que está a nuestro alrededor. Ya es tiempo que nosotros nos amamos unos a otros. Que lo que le duele al otro, le duele al otro. Sé que le duele a usted, me va a doler a mí. En cuando llegamos a eso, hermanos, un movimiento tan grande puede haber en esta casa del Señor. Por lo que esperaban la venida del Espíritu Santo estaban en un solo sentido. Y ahorita nosotros, a ver dónde estamos cada uno de nosotros, es sincero. Pero Dios puede hacer el cambio en nuestras vidas. Amén, amén, así es. Nosotros venimos a aprender en este mundo. Porque nosotros aprendemos las cosas malas rápidas. Así también podemos hacer un esfuerzo a aprender las cosas buenas de lo que es del Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, acuérdense, el último que les voy a decir, Noé. Él la pasaba predicando la palabra de Dios. Tal vez se reían de él, tal vez lo llamaban loco. Cuando él dijo que es como nosotros decimos, ahorita va a venir el Señor. Tal vez se burlaban de él cuando él decía que va a venir un diluvio en un lugar árido y va a decir que iba a venir un diluvio. Ahorita estamos en un tiempo donde a veces, tal vez la mente humana puede decir que el Señor va a tardar bastante en venir. Lo tienen de tardado. En cambio dice la palabra de Dios que en un abrir y un cerrar de ojos, con un ladrón va a llegar él a llevar su pueblo. Como un relámpago, dice la palabra de Dios, va a levantar su iglesia. Tal vez cuando usted va a pasar aquí enfrente y diga, el Señor viene, y ahorita ya lo predican eso. Ahorita ya predican a veces hablan de teología, pero la teología más grande que podemos nosotros estudiar es que tenemos que estar preparados. Ya los demás, ¿para qué vamos a interesar si nosotros vamos a escapar de lo que va a pasar? Tenemos que prepararnos, estar listos. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, estar listos. Prepararnos para irnos con el Señor y a los demás. Ahí vamos a ver en el cielo qué va a pasar. Corona nos espera si nosotros soportamos lo que está pasando alrededor de nosotros, lo que está pasando, las pruebas que pasamos, la dificultad que pasamos cada uno de nosotros. Si soportamos eso, el Señor nos espera en las nubes para limpiar cada lágrima que cae en esta tierra. Gloria al Señor. Pasen aquí enfrente, vamos a orar al Señor. Este ha sido el mensaje de hoy.